alto, haciéndoles pagar mucho por ese préstamo y así otras cosas. Así que se fue enriqueciendo y enriqueciendo. Es el primer ejemplo de pintor burgués, pero a conciencia de la historia. Es la antítesis de la idea que a lo mejor vosotros podéis tener del artista bohemio, del artista despreocupado por las cosas materiales, despreocupado por el dinero, despreocupado por la opinión pública, por cómo viva, etcétera, etcétera. Giotto era todo lo contrario y quizás por eso gustó tanto a los ricos comerciantes, a los ricos banqueros de su época, porque él era en escala menor y en la medida de sus posibilidades económicas, invirtiendo bien y con mucho seso y también con algo de usura, como os digo, lo que iba ganando con todos estos encargos, pero también a él le interesaba el dinero y también a él le interesaba prosperar en esta vida. Entonces, como os decía, era casi la antítesis de lo que predicaba San Francisco. Por eso no deja de ser irónico que haya sido Giotto el gran pintor de la vida de San Francisco. Lo que conocemos visualmente de San Francisco en el siglo XIV se debe a los pinceles de Giotto, tanto en Asís como en la iglesia de Santa Croce, en la capilla de San Francisco encargada por los Bardi, como se estaba diciendo. Y entonces es posible que Dante no simpatizara demasiado con ese modo de vida tan interesado económicamente de Giotto, pero aún así lo menciona porque de verdad es el que tiene la fama en ese tiempo. Cimabue quedó anticuado y olvidado y quizás es una forma, es un aviso, es una alerta de Dante de que también quizás con el tiempo el propio Giotto sea olvidado. No lo fue porque las novedades que introdujo en su pintura desde el punto de vista compositivo, en el tratamiento del colorido, de la sombra, de la monumentalidad de las figuras, de la corporeidad y la volumetría que sugieren y de la alta expresividad de sus emociones, es algo nuevo y desconocido en Italia hasta entonces. Y a partir de ahí, los grandes pintores del siglo XV y del siglo XVI, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Masaccio o al mismísimo Miguel Ángel, reconocieron en Giotto todo lo que había aportado y todo lo que había innovado y trataron de seguir sus pasos, creando cada uno de ellos su propio estilo, pero poniendo el ojo como referencia, como modelo del que partir en esta pintura de Giotto. Por eso es uno de los pocos nombres de artistas que no debéis de olvidar nunca, porque todo lo que hizo él ahí supuso un cambio respecto a la tradición y abrió las puertas de un mundo nuevo a la pintura. Por eso es tan importante. Pues bien, la gente contemporánea de Dante se sorprendió de que Dante incluyera las menciones de Cimabue o de Giotto, que total solo eran pintores, solo eran obreros, solo eran artesanos para la mentalidad de aquellos tiempos, y tenéis que, por favor, recordar todo lo que os expliqué respecto a las artes mecánicas y a las artes liberales en la Edad Media, y tenéis que entender que la consideración social de estos que nosotros hoy con razón consideramos grandes artistas, porque elevaron el nivel y la calidad de la pintura para las gentes de la época, eran practicantes de las artes mecánicas. En Francia se les llamaría obreros, es el término que aparece en los documentos de la época, y en Italia se los llama artesanos, artigiani, es decir, gente que trabaja con destreza manual, con esfuerzo físico y desarrollando un producto. Acordaros que son los elementos que están vinculados a cualquier producción artesana. Trabajo manual
trabajo corporal, excelencia o habilidad, destreza manual y también la producción de algo. Lo conceptual no se consideraba prácticamente para nada. Y de ahí la diferencia entre artistas, que como os dije, eran los profesores de universidad, eran lo que hoy llamaríamos científicos o filósofos o teólogos, y los artesanos, que son las personas que trabajan con las manos produciendo algo retribuido por quienes se lo compran o se lo encargan. Pues bien, para la mentalidad de la época, que Dante, que era todo un intelectual y que procedía de una distinguida familia florentina, se parara a mencionar a estos artesanos, sonaba raro, porque igual que había sucedido en la antigüedad en el mundo griego y en el mundo romano, como nos recuerdan el filósofo Séneca o el historiador Plutarco, apreciamos la obra, pero despreciamos a quien la hace, porque es de condición social baja. La gente del siglo XIV se extrañaba de que Dante los mencionara, y que los mencionara también el comentarista de Dante en la Universidad de Padua, Bernardino de Imola, que explica en una de sus conferencias que Dante habla de esta gente para recordar que incluso el deseo a la fama, el ser reconocidos, el ser admirados, se apodera del espíritu incluso de las gentes más comunes, de las gentes de profesión artesana. Examinaros a vosotros mismos y pensad si la aspiración a ser reconocidos, a ser famosos, a volveros inmortales, nos guía también en la elección de vuestra carrera y de lo que estáis haciendo. Hay un componente obviamente muy fuerte de necesidad de sacar hacia afuera lo que sentís en lo más profundo de vosotros a través de las imágenes pintadas, dibujadas, grabadas, esculpidas, etcétera, que podáis desarrollar de aquí en adelante. Pero seguro que también muchos de vosotros queréis ser reconocidos, queréis volveros famosos. Bueno, pues esa conciencia de que también los que en aquellos tiempos eran vistos como meros artesanos diestros aspiran al reconocimiento social, aspiran a la fama, aspiran a perdurar en la memoria de los tiempos, está presente en ellos. Y no solo en los grandes conquistadores, en los grandes gobernantes o en los grandes intelectuales de la época. ¿Queda entendida esta noción entonces, por favor? Sí, la aspiración a la fama, y que como había sucedido, perfecto, y que como había sucedido en el periodo helenístico, a partir de entonces del siglo XIV, algunos literatos, como es el caso de Dante, empiezan a hablar o por lo menos a mencionar a pintores famosos de su época. Quedaros, por favor, por lo menos con eso, pero quedaros también con la idea de que Giotto encarna un nuevo tipo de artista, el de hombre de negocios, el de persona que se valora a sí mismo, que sabe cómo cobrarle a sus clientes y cómo invertir el dinero que gana con todas estas pinturas que hace en Florencia, en Roma, en Padua o en otros sitios, para volverse más y más rico y dar así seguridad a su propia familia y dotar bien a su hija, que seguramente era fea también como el otro que vio Dante, pero que sin embargo se casó con una persona de buena posición porque precisamente su padre le había dado una dote en herencia bastante importante. Así que aquí ya tenéis un nuevo tipo, insisto, de
artista que nada tiene que ver con los que la bohemia romántica del siglo XIX ha exaltado. ¿eh? Y si repasáis a lo largo de la historia, siempre ha habido por lo menos esos dos tipos de artistas. Los despreocupados aparentemente por las cosas materiales, pero que si luego ganan premios o se habla de ellos en las noticias o se ven invitados aquí y allá, se sienten tremendamente halagados, y los otros que trabajan, y con razón también, para mantenerse a sí mismos, para mantenerse a sus familias, para gestar un patrimonio que les dé seguridad económica en sus propias existencias. Es lícito completamente todo eso. Tenéis que ser reconocidos, tenéis que ganar debidamente por vuestro esfuerzo, pero a veces de eso no se habla. Bueno, pues Giotto encarna todo esto. Y precisamente, bueno, solo lo dejo aquí porque no tengo la diapositiva, porque fue tan admirado y tuvo tanto prestigio en su tiempo, los florentinos, hacia el final de su vida, él murió en el 1336, obviamente no sabía cuándo iba a morirse, pero en el 1334, 2 años antes, le hicieron una comisión extraordinaria. Le pidieron que diseñara el campanario de la Catedral de Florencia, una torre esbelta, prismática, de planta cuadrada, que podéis buscar por internet y que diseñó Giotto. Es la primera vez que se sepa que se encarga una obra de arquitectura a un pintor. Lo normal para la época era que los edificios los diseñaran los maestros de construcción. Ya sabéis, en Francia en aquellos tiempos ya se habla de arquitectos, o a lo sumo maestros escultores que podían saber tallar la piedra y por el mismo entrenamiento común desde su adolescencia podían saber también de construcción, como sucedió con Arnolfo di Cambio, que es un prestigioso escultor, pero también es el diseñador de la Catedral de Florencia a finales del siglo XIII, en la época de Giotto. Pero que se le encargara a un pintor diseñar un edificio era cosa nunca vista, y solo se hizo por el extraordinario éxito y la fama y el aprecio social que había alcanzado Giotto en aquellos tiempos. Y entonces, como tengo el texto, os voy a leer lo que, pena, insisto, no os puedo enseñar la obra, pero la podéis ver por vuestra cuenta. En el 1334, la Comuna de Florencia, como os decía, lo nombró como jefe de arquitectura de la ciudad, es decir, el encargado de supervisar todas las obras nuevas que se hicieran en aquellos momentos. Sería como el equivalente a concejal de obras públicas en la Florencia de este tiempo, y le encargaron el campanario de la catedral. Y la razón que dan en el documento oficial que le asigna esa investidura dice que, y os lo leo traducido textualmente, que los trabajos hechos para la ciudad sean ejecutados de manera de honrarla y embellecerla. Lo que no puede advertir lo que no puede advenir, es decir, suceder como conviene, si no son dirigidos por un maestro de obra experimentado y célebre. El experimentado en arquitectura no lo era para nada, era muy experimentado en pintura, pero fijaros, consideran que está capacitado para esta otra, y sobre todo es célebre. Fijaros bien, acordaros, culto a la fama. Y entonces sigue diciendo el documento oficial: en el mundo entero no podemos hallar a nadie más capaz en estas materias y en muchas otras que al pintor Giotto Bondone. Bondone es su apellido, de Florencia. Debe ser considerado en su patria como un gran maestro, y se le debe dar ocasión de quedarse en ella y de trabajar aquí de manera continua.
pues muchos aprovecharán de su doctrina y de su ciencia y la ciudad logrará gran honor. En esta frase final lo tenéis concentrado todo. No quieren que Giotto siga viajando de aquí para allá, haciendo encargos para extranjeros, para los de Padua o para los de Roma o para otro. Quieren aprovechar todo su talento en la ciudad y para eso tienen que ofrecerle un cargo sabroso, un cargo muy importante. Y dice que trabajando así ahí de manera continua, muchos aprovecharán de su doctrina, es decir, de su enseñanza. Pero fijaros, están usando un término universitario. Doctrina, ya sabéis, deriva de doctor, es el que enseña conocimientos de tipo teórico a sus estudiantes. Giotto era un pintor, era un maestro pintor, enseñaba a aprendices, pero aquí se está elevando el nivel intelectual de unos y otros. Y fijaros, también en el documento equiparan arte a ciencia. Habla de que muchos aprovecharán de su doctrina, es decir, de su enseñanza, y de su ciencia, es decir, de sus conocimientos prácticos, experimentados en toda una vida dedicada a la pintura, pero anclados, basados en una personal y profunda teoría pictórica. ¿Os dais cuenta? Esos conceptos que vienen del mundo de las artes liberales ya de alguna forma se sugieren aplicados a la pintura y a la arquitectura. Si lo nombran arquitecto, dan a entender que él ya conoce de proporciones, de geometría, de relaciones espaciales. Acordaros que el quadrivium daba mucha importancia a la proporción, al número, a la matemática, y ya os dije en la clase anterior que será presumiendo de conocimientos de geometría y de cálculo como primero los arquitectos y luego también los pintores, a través de la perspectiva, van a exigir ese reconocimiento social nuevo que los equipare con aquellos que practican y dominan las artes liberales, que son las artes del intelecto, las artes que manejan teorías y conceptos. ¿De acuerdo? Así que por todas esas razones se nombra a Giotto director de obras, director de edificios en Florencia y el diseñador del nuevo campanario para la catedral que estaba haciendo en aquellos mismos momentos Arnolfo di Cambio, maestro escultor, por cierto. Mientras esto sucede en Florencia, en Siena trabajan los discípulos de Duccio, Simone Martini, quien trabajó también al servicio del rey de Nápoles, hermano del rey de Francia, San Luis, al que contribuyó a canonizar. Y bueno, ya os dije que Simone Martini también se fue a Aviñón a trabajar al servicio del papado ahí en el sur de Francia, y uno de los discípulos de Duccio, pero ya hacia el 1330, fue Ambrogio Lorenzetti, a quien se le encargó la decoración de la sala del gobierno del Palacio Municipal o Palacio Comunal de Siena, la ciudad de Duccio de la que os hablé antes. El trabajo pintado al fresco, la misma técnica usada por Giotto para la capilla de los Scrovegni, para todas las pinturas murales que hacía entonces. De hecho, sus admiradores lo proclaman como el que vuelve al buen fresco a la manera romana, dejando atrás los semifrescos o otras técnicas no tan duraderas que se habían desarrollado a lo largo de la Edad Media. Pues bien, con buen fresco, Ambrogio Lorenzetti, hermano de otro pintor llamado Pietro, desarrolla en el interior de la sala de gobierno o sala de la paz del Palacio Público de Siena
una compleja alegoría con los efectos del buen gobierno en la ciudad y en el campo, contraponiendo todo esto a los efectos pésimos de un mal gobierno. En las dos paredes que estáis viendo aquí, veis al fondo, hacia la izquierda, la alegoría del buen gobierno, personificando al buen gobierno en un buen gobernante rodeado de virtudes como la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia, pero también acompañado de la paz, que es esa figura femenina dulcemente reclinada, y siendo aclamado por todos los ciudadanos, unidos por un cordón para significar la unidad del pueblo en torno al buen gobernante que produce efectos benéficos en la vida de todos ellos. Esos efectos benéficos se ven en la representación de la ciudad de Siena. Lo que estáis mirando ahí hacia la derecha es posiblemente la primera descripción pictórica de una ciudad real hecha en la Edad Media, el primer paisaje urbano de verdad de la Edad Media, porque las casas con varias plantas, las torres alargadas que proclamaban el orgullo del linaje de las familias acaudaladas y nobiliarias de la ciudad, se ven también ahí. Hacia la izquierda del todo se ve la Catedral de Siena y su campanario, y por delante de las casas vemos a las muchachas de Siena danzando alegres por la buena vida que tienen, vemos a las gentes ir y venir, vemos talleres de tejedores, vemos una taberna o posada, vemos a un maestro de universidad dando cátedra a sus estudiantes, vemos a los comerciantes que llegan, vemos a los campesinos que llevan su ganado, su rebaño afuera de las murallas a pastar en los campos, etc. Si hay un buen gobierno, todo prospera. Y en la pared, en cambio, contraria, se ve la alegoría del mal gobierno, un gobernante tiránico, con cuernos en la cabeza como si fuera un demonio, que en vez de estar rodeado de virtudes, está rodeado de vicios. El interés, la soberbia, el orgullo, el furor que derivan en injusticias y en opresión para todos sus súbditos. Con estas pinturas quiero recordaros que, por supuesto, no todo en el arte medieval es de carácter religioso. Lo que más se ha conservado es arte sacro, porque por la función del mismo en las iglesias, en los monasterios, en las catedrales, y por la pervivencia del culto católico en todos esos sitios, se han conservado mucho mejor que lo pintado para palacios, para obras de carácter civil de aquellos tiempos. Pero también hay ese arte laico, ese arte secular, ese arte civil, y lo que estáis viendo aquí en el Palacio Público de Siena es el ciclo pictórico de sentido político y de sentido civil y moralizante más grande de toda la Edad Media. Así que recordad, no solo la Iglesia, no solo los reyes, no solo los aristócratas, no solo los miembros de la alta burguesía bancaria, financiera y comercial del momento, como es el caso de los clientes de Giotto, encargan obras, sino que también encargan obras con sentido público, con sentido social y didáctico y ejemplarizador, las corporaciones municipales, las instituciones dedicadas al gobierno. Y esas instituciones pueden encargar por devoción obras de carácter religioso, pero para edificios que tienen una función administrativa de gobierno y pública, pueden encargar obras de temática política, como es el caso de esta de Ambrogio Lorenzetti. Los pintores
de aquellos tiempos, ya sabéis, vivían, más que vivían, trabajaban agrupados a la manera de un gremio bien constituido, con sus ordenanzas, con sus exigencias, con su normativa para reglamentar las relaciones entre ellos, su producción, la calidad de su trabajo y lo que exigían o necesitaban sus clientes, con una formación bien clara que iba desde aprendiz hasta maestro, pasando por oficial, y todo bajo la protección de San Lucas, que es el santo patrono de los pintores, de los médicos, de los boticarios, lo que hoy serían farmacéuticos, y los trabajos anexos, doradores y demás en esa Edad Media, igual que en el periodo renacentista y barroco posterior. De hecho, si os fijáis, hasta hoy San Lucas sigue siendo reconocido como el patrono, el santo patrono de los pintores y en general de los artistas plásticos en el mundo cristiano. Y por eso en nuestra carrera la fiesta principal es la fiesta de San Lucas, el 18 de octubre, en donde se celebra un festival y vosotros vais a exponer vuestras obras. Pues bien, a San Lucas se le rindió homenaje muchísimas veces a partir del periodo gótico, representándolo en su actitud de pintar un cuadro con la Virgen María y el niño, tal como sucede con este maestro pintor alemán de finales del siglo XV, que nos lo representa aquí, con la estética propia del gótico flamenco que toman los alemanes en aquellos tiempos, y con ese fondo dorado que nos recuerda a los iconos sagrados bizantinos de los que os hablé antes. Y todo porque San Lucas, ya sabéis, es un personaje histórico del siglo II, parece que discípulo
hayáis comprendido los conceptos, así que volvemos a compartir imágenes. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? ¿Algo que queráis preguntar? ¿Nada? Bueno, vuelvo a compartir entonces. ¿Se está viendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces os decía, desde este periodo gótico fueron muchas las representaciones de San Lucas en su doble condición de evangelista, autor de uno de los textos evangélicos canónicos, que forman parte, ya lo sabéis, del Nuevo Testamento, y también pintor de la Virgen, como lo muestra este maestro alemán de finales del siglo XV. Os decía, el artista alemán lo presenta pintando a la Virgen sobre un fondo dorado para recordarnos que, según la tradición, San Lucas fue el primer autor de un icono de María. Si por iconos entendemos imágenes sagradas, supuestamente lo hizo después de recibir una aparición suya con el niño Jesús en sus brazos, mucho tiempo después de la propia pasión, muerte y, para los creyentes, resurrección de Cristo. Esa misma idea de San Lucas como pintor de la Virgen y, por lo tanto, fundador de la pintura cristiana, ya allá por el siglo II, aunque no se haya conservado para nada ese primer retrato o primer icono de la Virgen, sirvió para que en la tradición bizantina, la del cristianismo oriental, los rasgos dados a la Virgen María y al Niño Jesús se repitieran una y otra vez a lo largo de toda la historia del medievo, porque existía la tradición de que esos iconos marianos tenían como prototipo, como modelo ideal, el original perdido de San Lucas con María. El tema de San Lucas, pintor de la Virgen y patrono, por lo tanto, de los artistas cristianos, ya os dije, se volvió muy común a partir del siglo XV en adelante. La obra que estáis viendo aquí se debe a un pintor flamenco ya del primer tercio del siglo XVI, apodado Mabuse, tal como suena, y lo que veis aquí es otra vez a San Lucas vestido a la usanza tardo medieval, con los zuecos separados de sus pies para así simbólicamente manifestar que está en un espacio sagrado, recibiendo la visión de la Virgen María con el niño. Por eso lo veis entre nubes. Si tuvierais la pintura a color, veríais que es resplandeciente y dorada, rodeada de ángeles, como observáis, intentando dibujarla. Fijaros que la está dibujando en un papel, pero lo interesante de esta interpretación de Mabuse, que es introductor de la estética del manierismo en Flandes y también de las ideas renacentistas y de los elementos renacentistas en su pintura, lo veis por esas pilastras y por esos arcos de medio punto que derivan ya de lo italiano y no del gótico tardío que hasta entonces había estado en boga en su propia tierra. Pero bueno, lo que os decía, lo interesante de Mabuse en esta interpretación del tema de San Lucas pintando a la Virgen es que hace referencia también a la inspiración artística. Y mirad cómo en su caso es un ángel que no es el símbolo de Lucas. El símbolo de Lucas es el buey alado, por cierto.
Es un ángel el que, enviado por Dios, le está guiando la mano para que dibuje correctamente a María con el niño. El ángel está haciendo el papel de musa inspiradora del artista. El artista trabaja por lo tanto, inspiración divina es la voluntad de Dios, es el Espíritu de Dios el que guía su inteligencia y su mano para poder pintar correctamente a María. Es una hermosa y poética, como veis, formulación de eso que llamamos la inspiración artística. En el pasado griego y romano, ya os comenté, se creía que solo la poseían poetas y músicos. Recordad que solo en la época tardía romana y a partir de unas reflexiones que se habían empezado a dar en el periodo helenístico, se entenderá por parte de algunos filósofos y eruditos que los pintores y los escultores como Fidias y Policleto actúan en forma parecida a los poetas. También la divinidad les inspira para hacerles imaginar y luego permitirles producir esas imágenes tan hermosas, tan elocuentes y que tan bien saben concentrar lo que los fieles esperan o entienden de sus propios dioses. Pues bien, en el arte romano ya imperial, a veces se veía a poetas como Virgilio siendo inspirados por una musa. Esa idea que está presente todavía en algunos manuscritos, en algunas miniaturas bizantinas, como el Salterio de París, en donde se ve al joven y futuro rey David tocando la cítara mientras apacienta sus ovejas, inspirado por la musa de la melodía, compositivamente deriva de esas obras antiguas romanas del artista con su musa y, como veis, aquí Mabuse hace de este ángel la musa inspiradora de San Lucas. Igual que a nosotros de pequeñitos, nuestra mamá o nuestra profesora nos ha cogido de la mano para enseñarnos a hacer las letras, para guiarnos en esa disciplina gráfica, fijaros cómo también aquí el mismísimo ángel le agarra le agarra la mano derecha a San Lucas, le apoya por detrás como para darle ánimo en este esfuerzo para que él logre lo que su mente quería, plasmar esa visión maravillosa de María. Y fijaros cómo esta idea del ángel inspirador se vuelve a repetir en esta pintura posterior, ya del siglo XVII y del clasicismo barroco ligado a la Academia de Bolonia, una de las más prestigiosas en la recuperación de los valores del Renacimiento frente a las exageraciones del manierismo a comienzos del siglo XVII y de la que fueron maestros los hermanos Carracci. Ya os hablaré de ellos en su momento, y alumnos aventajados Guido Reni o Guercino, por ejemplo. Pues bien, uno de esos pintores hizo esta representación de San Lucas pintando a la Virgen. Fijaros cómo está acompañado otra vez del ángel que lo guió, que lo inspiró en esta tarea, como su símbolo y su principal atributo, el buey, aparece modelado como si fuera una figurita de yeso ahí atrás, apoyado en un libro, junto con un tintero y su pluma, para recordarnos también que San Lucas, que además de ser médico, y por eso es el patrono de los médicos y de los boticarios, y es gente que tiene que saber hacer mezclas para fabricar los medicamentos y las pócimas sanadoras. Además de todo eso, fue un intelectual, fue un escritor,
y por eso aparece ahí con el tintero y la pluma. Y, como os digo, la tradición, no es un hecho histórico probado para nada, pero la tradición cristiana hace de él el primer pintor de la Virgen. Bueno, pues ese cuadro de la Virgen con el niño ya terminado, en esta pintura de la Escuela de Bolonia hace referencia a un icono bizantino muy célebre y tenido como imagen milagrosa que se conserva en Roma. La habréis visto en algunas misas allá en el Vaticano y que es venerada como Santa María, salud del pueblo romano, porque según la tradición, rezándole a esta imagen se consiguió parar pestes, parar serias epidemias a lo largo del tiempo. Por eso, cuando fue el COVID, el Papa también se encomendó a esta imagen. Pues bien, el artista está reproduciendo un icono para darnos a entender que San Lucas fue el primer autor de esa imagen sagrada de María, que luego se iría multiplicando y reproduciendo con variantes a lo largo de toda la Edad Media. Pero ya veis, su función de pintor queda muy clara. El artista lo representa con la paleta y los pinceles en la mano, satisfecho de la obra terminada a la que él señala con su mano y que nos presenta este ángel. Así que de ahí esa condición de patrono de los pintores y patrono santo de las cofradías religiosas de los pintores y de los distintos gremios en las distintas ciudades europeas de los pintores a lo largo de la Edad Media y del tiempo posterior. Fijaros bien, todavía cuando se fundó la Academia del Diseño de Roma, y por diseño tenéis que entender en italiano dibujo, el padre de todas las artes plásticas, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, se puso a finales del siglo XVI, en el 1593, que es cuando se fundó, bajo la protección de San Lucas. Y por eso a la Academia de Roma se la conoce también como Academia de San Lucas. Así que no solo el mundo de las cofradías religiosas, no solo el mundo de los gremios artesanales, sino también el mundo más intelectual de las academias de los siglos XVI y XVII se pondrá bajo la advocación de San Lucas por haber sido, insisto, según la leyenda, el primer pintor de la Virgen. Esos pintores del periodo gótico, igual que sus colegas, los escultores, los ensabladores de retablos y los arquitectos o plateros o joyeros, reciben sus comisiones, reciben sus encargos, muchas veces a través de contratos notariados, para darle seriedad jurídica al compromiso que ellos adquieren de realizar una determinada obra con una determinada técnica y materiales en un determinado plazo de tiempo y a cambio de un determinado salario. Como os dije, gracias a la Fundación y establecimiento de las notarías públicas en Europa a partir del periodo gótico, y el periodo gótico, acordaros, abarca en lo esencial los siglos XIII, XIV y XV, se conservan en archivos muchos de estos contratos. También en los archivos eclesiásticos, en los archivos parroquiales, en los archivos episcopales o arzobispales, obviamente se conservan en algunos casos contratos de obras solicitadas por esas instancias religiosas a maestros, para nosotros artistas hoy, de esas épocas. A veces los contratos son muy escuetos y el cliente, le llamamos
comitente. Comitente, derivado del latín, significa el que encarga algo. Que os quede claro, por favor, el término, se limita a solicitar un determinado tema en una determinada técnica. Una pintura con el nacimiento de Jesús, una pintura con la crucifixión, una escultura de la Virgen o de María Magdalena o de San Juan Bautista, etcétera, etcétera. A veces solo piden el tema y la técnica, pero y luego dicen cuándo se le va a pagar y en cuánto tiempo, en qué plazo se espera que el artista cumpla con el encargo. Pero otras veces los contratos son larguísimos, muy extensos, muy detallados y el comitente, que es el cliente, es el que encarga la obra, se vuelve el auténtico autor intelectual de la obra, en el sentido de que la imagina, concibe cómo ha de estar compuesta, cuántos personajes y qué tipo de personajes y en qué orden han de aparecer ahí, y el artista es el encargado, gracias a su disciplina y a sus conocimientos técnicos y a su habilidad manual, de poner en colores, de poner en imagen todo lo que su cliente ha imaginado, ha ideado. Un caso excepcional de esto nos lo ofrece el contrato que está por delante y que dio origen a este hermoso retablo de la coronación de la Virgen para el hospicio de Villeneuve-les-Avignon, un pueblo de la Provenza francesa próximo a la gran ciudad que fue papal de Aviñón en el siglo XIV y hoy sigue siendo uno de los centros culturales, sobre todo para el teatro, por sus festivales de verano más interesantes de Francia. Tenemos el contrato completo conservado. De él, mientras veis la bella imagen, esta es una pintura sobre tabla hecha con la técnica del témpera, la característica de aquellos tiempos, pero ya en estilo de derivación flamenca, del gótico flamenco, aunque pintada por un artista francés y por eso lo describimos como de estilo franco-flamenco, pintada a mediados, como os digo, del siglo XV sobre una superficie de tabla. Los cuadros en aquel entonces se pintaban sobre tabla, lo de pintarlos al lienzo será cosa desde finales del siglo XV y sobre todo ya a lo largo del Renacimiento pleno y del Barroco y de los estilos posteriores, como hoy todavía a vosotros os sucede. Y el retablo mide aproximadamente unos 2 por 2 metros, es decir, es una superficie de unos 4 metros cuadrados aproximadamente, en donde las figuras de la Santísima Trinidad y de la Virgen tienen tamaño real. Fijaros qué monumental y qué bello y qué colorido luce todo esto. Pero mientras os leo el contrato, reflexionad y preguntaros a vosotros mismos si hoy día estaríais dispuestos a cumplir con tamañas exigencias de un cliente, por bien que fueran a pagaros. A lo mejor, si os pagaran muchísimo, pues os animaríais a cumplir con todo esto. El retablo sabemos que fue firmado el 23 de abril de 1453. Acordaos que las fechas son esenciales en cualquier documento jurídico y por eso yo tengo que ser tan pesada y tan exigente cuando os digo que tenéis que poner fechas a todos vuestros trabajos prácticos o de investigación o todos vuestros exámenes. Y aún así, algunos seguramente de los que no están presentes en clase lo olvidan. Y el contrato dice lo siguiente: pacto para pintar un retablo para el señor Joan Montagnac
presbítero. Presbítero quiere decir que él es un sacerdote, pero fijaros, un sacerdote de familia muy adinerada como para permitirse pagar semejante trabajo, con los pigmentos de mayor calidad, entre ellas el azul lapislázuli del manto de María, que era un pigmento de importación oriental. Acordaros que en la antigüedad había minas de lapislázuli en lo que hoy es Afganistán y que por rutas comerciales, entre ellas la ruta de la seda y luego a través de los barcos en el Mediterráneo, llegaba a los distintos centros urbanos europeos, pero era el pigmento más costoso del momento, junto con el oro y el pan de oro que se sigue utilizando para algunos adornos de los ropajes, de los nimbos y también para el fondo. Y por eso al lapislázuli lo conocemos como azul ultramar, no porque sea azul marino, no confundáis los términos. Al azul marino lo llamamos así, es ese azul tan oscuro característico de los uniformes de los militares que sirven a la marina, y por eso lo de azul marino. El azul ultramar quiere decir que es un azul que viene más allá del mar, más allá del Mediterráneo, porque viene del Asia, y es ese azul intenso, brillante, no tan oscuro como el marino, radiante y espléndido, en verdad, el azul lapislázuli, azul ultramar, es el que estáis viendo aquí. Entonces, como os digo, quien encarga la obra, el cliente, el comitente, es un presbítero, además ligado a la orden de los cartujos, una orden monástica dedicada exclusivamente a la meditación y al rezo y que hacen voto de silencio. Bueno, pues fue Jean Montagnac el que encargó la obra a este maestro. Y dice a continuación el contrato. El día 24 de abril de 1453, el maestro Enguerrand Poitou de la diócesis de Laon, esto se consigna para saber de dónde viene el artista, y Laon, ya os aviso, es una ciudad del norte de Francia, no muy lejos de París. Así que él era oriundo de otra tierra, pero se acabó estableciendo en Provenza, que queda al sur de Francia. Se conoce que o ahí se formó o ahí pasó por la prueba de maestría preceptiva para ser reconocido como miembro del gremio de pintores en Aviñón y poder, a partir de entonces, trabajar profesionalmente, recibir encargos, tener aprendices y cobrar por las obras que se le pidieran. Entonces se dice, el maestro Enguerrand Poitou de la diócesis de Laon, residente en Aviñón, que es donde viven, como os digo, la principal ciudad en aquellos entonces del sur de Francia, hace pacto y acuerdo con el dicho señor Jean Montagnac, presentes ambos, es decir, los dos están físicamente ante el notario, estipulantes y receptores de pintar un retablo del modo, forma, significado, contenido y expresado en un cierto papel que me han entregado, escrito en romance, es decir, escrito en francés, la lengua vulgar de la gente ya en aquella época, cuando la lengua notarial y la escritura notarial está en latín. Así que es el notario quien consigna esto, y nos da a entender que ya los dos contratantes del retablo, el pintor y el que se lo encarga, han acordado el tema y lo han escrito en un papel. Y ese papel se lo entregan al notario para que lo transcriba al latín y forme parte del cuerpo del documento notarial, que dice el siguiente, cuyo tenor es el siguiente
y este. Sigue la disposición del retablo que el señor Juan de Montagnac, esa es la traducción al español, capellán, hace hacer a maestro Enguerrand, pintor, para colocar en la iglesia de los Cartujos de Villeneuve-les-Avignon en el altar de la Santa Trinidad. Y por eso era importante que se representara aquí a la Trinidad, esto os lo explico yo, coronando a la Virgen María. La pintura se la conoce como la coronación de la Virgen. Sigue el texto diciendo: en primer lugar, debe estar la representación del paraíso, y en este paraíso debe de estar la Santa Trinidad, y del Padre al Hijo no debe de haber ninguna diferencia, y el Espíritu Santo en forma de paloma. Fijaros, el artista lo cumple cabalmente. Os lo quería enseñar para que os dierais cuenta que no solo en la pintura virreinal de los siglos XVII y XVIII hay costumbre de representar al Padre y al Hijo en las escenas de la Santísima Trinidad exactamente iguales, o a las tres personas de la Santísima Trinidad bajo el aspecto de Cristo, que es el Dios encarnado, el único de los tres que adquirió forma humana y que vivió por un tiempo en esta tierra. Esa iconografía, es decir, esa presentación del tema de la Trinidad, en realidad fue inventada en Europa, en el mundo católico, en el siglo el periodo del gótico. Hay iconos bizantinos que ya tienden a mostrar también al Padre y al Hijo iguales, pero en el siglo XV es muy común este tipo de representación de la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo exactamente iguales y el Espíritu Santo en forma de paloma, y a veces también las tres personas iguales bajo el aspecto de Cristo. Eso no es un invento americano, no es un invento virreinal, viene de esa tradición medieval que os estoy comentando. Y sigue el contrato diciendo: y Nuestra Señora delante, según como parezca mejor, ha dicho maestro Enguerrand. Cada vez que en el contrato se establece la cláusula de según como le parezca mejor al maestro Enguerrand, quiere decir que el artista tiene la libertad de ponerle a la Virgen la expresión más hermosa, la apariencia más bella, más dulce, más solemne que considere el oportuno. El artista interpreta los deseos del cliente, pone los colores, pero como veis lo sigue muy de cerca. Y entonces sigue diciendo el contrato: la Santa Trinidad colocará la corona a esta Nuestra Señora sobre la cabeza. ¿Veis que lo hace? Ítem, los vestidos deben de ser ricos. Aquel de Nuestra Señora debe de ser de tela de damasco blanco, a juicio de dicho maestro Enguerrand. Como le dice a juicio de él, ya veis, el pintor prefirió cambiar el color de blanco a dorado para significar que la tela de damasco está trabajada con hilos de oro, y esas flores rojas para mostrarla más intensa, más rica, más bella. Pero solo porque el contrato le dice a juicio del maestro Enguerrand. Y alrededor de la Santa Trinidad deben de estar querubines y serafines. Ya os digo, a los querubines se los representa vivamente anaranjados o rojos, porque su nombre en hebreo quiere decir que arden de amor por Dios. A los serafines se los representa intensamente azules, como aquí estáis. Perdón, los serafines son los rojos y los querubines intensamente azules. Esto viene desde la doctrina del pseudo Dionisio Areopagita en el siglo VI, que prescribe representarlos de esa manera: unos resplandecientes como el fuego y los otros blancos como la plata, o con un color azul, que es su sinónimo simbólico, el que aquí estáis viendo. Entonces dice que deben de estar alrededor de la Trinidad, y lo hace. Sigue diciendo el contrato: el costado de Nuestra Señora debe de estar el ángel, al costado de Nuestra Señora debe de estar el ángel Gabriel, ya os lo digo, es el que está del lado derecho
arriba de todo, con cierto número de ángeles. Y del otro lado, San Miguel también con cierto número de ángeles, según le parezca mejor al dicho maestro en guerra. Entonces los coloca arriba de todo, en la misma fila, en el mismo nivel, a derecha e izquierda de los serafines de fuego, como os estaba diciendo. Y continúa el contrato. Del otro lado, San Juan Bautista con otros patriarcas y profetas están ahí abajo. San Juan Bautista está del lado izquierdo, debajo de San Miguel y sus ángeles, adorando la Santísima Trinidad. Ítem del costado derecho, del lado derecho nuestro, el que estáis viendo agrandado ahí, en paralelo con San Juan Bautista deben de estar San Pedro y San Pablo con cierto número de apóstoles. Ítem es, y así pues, y lo repite una y otra vez, del lado de San Pedro debe de estar un papa mártir al cual el ángel sostendrá la tiara sobre la cabeza juntamente con San Esteban y San Lorenzo en hábito de diáconos, cardenales, también con otros santos mártires. Ítem del lado de San Juan Bautista, que es el lado, como os decía, de la izquierda, estarán los confesores, a saber, San Gregorio en forma de un papa como arriba y dos santos cardenales, uno viejo y otro joven, y San Agrícola y San Hugo, obispos, y San Hugo en hábito de cartujo. Acordaros que el que encarga la pintura es un cartujo, así que él quiere tener a sus santos más devotos. Y también le dice que del lado de San Pedro, el lado de aquí, abajo como veis, deben de estar Santa Catalina con otras diversas vírgenes. Y de la parte de San Juan Bautista, la Magdalena y las Santas Marías, etcétera. Pero bueno, eso ya al artista no le da para tanto, y lo gracioso es que el artista, el comitente le dice, teniendo cada una de ellas en la mano, lo que deben de tener, con lo cual da a entender que el artista ha de conocer muy bien la iconografía y los atributos característicos de cada santo. Ítem debe de haber en el dicho paraíso todos los estados del mundo, y esos todos los estados del mundo vienen evocados por esas almitas representadas como niños, tapadas con una guirnalda vegetal en sus partes genitales, que también adoran a la Santísima Trinidad. Como veis, el artista intentó meter aquí, en ese espacio relativamente reducido, todo lo que le pidió su cliente. Pero encima dice, encima del dicho paraíso debe de estar el cielo, el mundo, en donde estará el sol y la luna. Es la parte de arriba de todo que ya no sale en esta fotografía. Y dice, ítem cerca del cielo, el mundo, en donde debe de estar una parte de la ciudad de Roma. Y luego, bueno, como tengo que explicaros más cosas, ya no entro en detalles, pero el pesado, el exigente del cliente, este Jean de Montagnac, que se conoce que estuvo de peregrino tanto en Roma como en Jerusalén, le exige pintar, como veis ahí, para representar el mundo debajo del cielo, esas dos ciudades con todas las iglesias que él visitó y en el orden que él las conocía. El artista hizo lo que pudo, pero como veis, como le dio tanta solemnidad a la Santísima Trinidad, ya todas las figuritas de abajo las hizo en tamaño pequeño. Y luego le dice, ítem, a partir de Roma se debe demostrar el Tíber entrando en el mar, y en el mar habrá una cierta cantidad de galeras y navíos. Ítem, en ultramar estará una parte de Jerusalén, la pinta, como veis, del otro lado a la ciudad, y le explica con todas las iglesias que él conoce ahí. Y dice, ítem, en la parte derecha estará el purgatorio, pero en este caso se refiere a la parte derecha de Dios, lo que estamos viendo a nuestra izquierda. Y el purgatorio es lo que veis representado ahí abajo de todo, donde las almas estarán alegres viendo que de allí van al paraíso, mientras los diablos estarán con gran tristeza. Y por eso representa una de estas almitas siendo acogida por un ángel que efectivamente la va a llevar al cielo.
Y dice, ítem, del otro lado izquierdo estará el infierno, y entre el infierno y el purgatorio habrá una montaña. Sigue el contrato en el texto que tengo aquí, no aparece replicado, no aparece recogido, pero dice que en esa montaña tendrá que estar representado el Calvario, y en el Calvario la cruz con la crucifixión de Cristo, venerada por justamente un cartujo. Y entonces en este señor de hábito blanco, que es el hábito de los cartujos, arrodillado ahí delante de la cruz, tenéis que ver el retrato del propio cliente, Jean de Montagnac, que encargó todo esto. Entonces, no solo quiere que se represente el cielo al completo, sino también la tierra con la ciudad de Roma y la ciudad de Jerusalén, y el purgatorio y el infierno, aquí abajito de todo, y a nuestra derecha, que es la izquierda de Dios, el lado de los malditos. Y luego sigue el contrato diciendo, promete pues el mismo maestro Enguerrand hacer esto con fidelidad, de acuerdo con las citadas indicaciones, desde el próximo día de San Miguel, que es el 29 de septiembre, por cierto, en un año, por el precio de 120 florines. Es decir, en los contratos se marca siempre un plazo en el que ha de ser capaz de elaborar la obra con sus ayudantes el artista, y se consigna también el precio final que se va a pagar por todo esto. Y muchas veces en los contratos, aquí ya en el texto que tengo no está recogido, pero también se dice cómo se va a fraccionar el pago. Lo normal es dar un adelanto para que el artista compre los colores necesarios. Como aquí el cliente quiere los mejores colores, el precio es caro, porque el lapislázuli y todo el oro y ese rojo y ese verde que estáis viendo por ahí cuesta muy caro. Así que primero se da un adelanto para la compra de materiales, y luego, a medida que va pasando el tiempo, si quiere el cliente cada mes puede pasar por el taller del artista, y si está contento con el progreso de la obra y con lo que está viendo, le va pagando distintas sumas. El precio total solo se abona a total satisfacción del cliente cuando la obra se ha terminado. Si por alguna razón el cliente quedara insatisfecho del resultado, podría exigir al pintor que modificara todo lo que no estaba en el contrato o que le parecía mal o inconveniente, y que lo rehiciera y lo pintara de nuevo. Y obviamente en ese caso también, y para eso se hace el contrato notariado, si el pintor cree que el cliente es demasiado exigente, que se está pasando de la raya y que él ha cumplido con el contrato y que lo que le pide no estaba estipulado, podrá reclamar a la autoridad de que él ha cumplido y que tienen que pagarle debidamente. Y por eso las autoridades, con el contrato a la vista, acabarán dictaminando si se ha cumplido con todo lo establecido, si el cliente tiene que pagar o si el artista tiene que hacer los cambios o las mejoras solicitadas. Se entiende que aquí el cliente quedó contentísimo. Como veis, el artista no pudo hacer más que lo que se le había solicitado, se esmeró muchísimo, puso todo lo que especificaba el contrato, todos los santos en el cielo, las dos ciudades, el infierno, el purgatorio, el Calvario al centro. Así que Jean de Montagnac le acabó pagando lo estipulado en un inicio. Conocemos de contratos como el del expolio de Cristo para la Catedral de Toledo por el Greco, pintada hacia el 1580, en donde el cabildo de la catedral, que es quien había encargado esta obra, se le pareció que era exageradísimo el precio que el Greco pedía por aquella pintura, porque en el Toledo de la época ninguna obra de ese tipo se había cobrado tan cara. Y en ese caso, como se planteó un pleito entre el artista y sus clientes, hubo que llamar a expertos en pintura, a veedores, para que, viendo la obra y calibrando la calidad de sus colores, la aplicación técnica, la finura de la pincelada, el tamaño de la obra, etcétera, etcétera, dijeran si les parecía justo o no el precio fijado por el Greco. Y se consultó a varios, y la mayoría dijeron que les parecía correcto, que era muy caro, pero que era acertado.
Entonces el Cabildo no le quedó más remedio que pagar todo esto. Pueden regatear un poco, a lo mejor el artista al final les hace algo de rebaja, pero esa situación se da. Y lo que no sabemos es si André-Jean Cocteau cumplió con el plazo estipulado. Igual que sucede en el mundo de la construcción de hoy, si la obra no se termina a tiempo, el cliente puede exigir multas o rebajas en el precio al artista y sobre todo